Tenemos en comunicación vía Google Meet estas cuestiones de mucha palabra en idioma no nuestro, pero bueno, que más o menos nos acostumbra. Le agradecemos a Alejandro Pairone, compañero que ha estado, como decíamos, durante un buen tiempo de este lado de la comarca. Nos referimos de este lado a la provincia del Chubut y que, corregime si no es así, Alejandro, ahora estás en el Bolsón de un tiempo a esta parte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Sí, estoy acá en el Bolsón, así es, efectivamente. Bueno, ¿y cómo viene la Disfrutando cuestión? del frío y la lluvia, sobre todo la lluvia. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo viene la cuestión climática? ¿Cómo ha sido el fin de semana? ¿Cómo los recibe estos días de julio? Que también aquí en la zona de Puerto Madryn, en la costa, sobre todo el sábado, ¿no? Ha sido de mucha agua caída, de mucha lluvia. Sí, el fin de semana afortunadamente amainó bastante una lluvia que tiene más de 15 días, incesante. Pero quiere decir que todo funciona bien, ¿no? En esta época es lo que tiene que suceder en la cordillera. Y esperamos que en esta semana, si no es hoy, mañana, tiene que producirse una nevada bastante intensa porque ya está bien, los cerros están todos blancos y cada vez que se despeja está más abajo la nieve, así que vemos a los alrededores que son más altos, Bariloche, incluso los parajes aledaños, el Follel y todo ya están tapados de nieve, así que esperamos la inminencia del mundo blanco. Alejandro Pairone es periodista, recién compartíamos un fragmento de un material que pueden encontrar en la edición de ayer de Diario Tiempo Argentino. Hacíamos mención a una de las tantas causas, ¿no?, que hay en derredor de Lewis. Algunas que hay, algunas que seguramente o probablemente deberían haber y no lo están. Ya te llevo al tema puntual, que en definitiva tiene que ver con la comunicación, pero bueno, aprovechando la misma, preguntarte, nosotros decíamos, estamos a exactamente 20 días de elecciones aquí en la provincia del Chubut. Referencias a nivel nacional obviamente tienen que ver con fechas más tradicionales en el último tiempo, en agosto y en octubre. ¿Cómo es la situación en Río Negro, Alejandro? Por lo menos en la zona en donde estás vos. ¿Te referiste a lo electoral? Sí, sí. Aquí hubo elecciones municipales y provinciales en abril pasado, donde el oficialismo salió reelecto. Es un partido provincial, Juntos Somos Río Negro, es un bloque conservador conformado en la última década que reúne segmentos más de derecha de cada uno de los partidos tradicionales, digamos, y viene ganando desde 2011, pero esta vez con una participación que rondó la mitad del padrón y con apenas superado el 40% a nivel provincial y el 30% a nivel municipal, donde la participación particular, y hago hincapié acá porque es un dato significativo, la participación real estuvo por debajo del 50%. Hubo un 52% de asistencia, pero el 20% de votos anulados, blancos, observados. O sea, había una intención muy grande de rechazar por ausencia el sistema político que se ha construido aquí en la comarca. Es muy sorprendente eso. Sí, Y a nivel... algo que Perdón, también sí, No, perdona que te pise, algo que también se repite en otros lugares del país, ¿no? No parece ser un asunto puntualmente local. No, está sucediendo. Lo que ocurre es que en ningún lugar ha sucedido con tanta fuerza, digamos. El porcentaje de votación en Río Negro en las provinciales fue del 52%. Digo, está transitando lugares bajos en torno del 65%, más o menos en otras provincias. Acá fue muy significativo. Aparte porque hubo
de las causas, sin lugar a dudas, es un sistema político que se está complicando mucho, donde las identidades ya significan poco, donde las alianzas se producen por la fuerza, fracturando partidos, qué sé yo. Lo que era el Frente de Todos fue en 4 listas distintas. Una de ellas apoyando al oficialismo, digamos, un sector de la cámpora con Nuevo Encuentro fue a apoyar al partido Juntos Somos Río Negro, otros fueron por otro lado, todo muy, muy estremezclado y dando la razón a esa vieja frase de la antipolítica, ¿no? Son todo lo mismo. Los trasvasamientos de dirigencias mostrando que no hay algo que diferencia uno del otro es un espectáculo poco alentador, digamos. Y si bien físicamente decíamos, no estás en este lado de la comarca, como si lo has estado un tiempo atrás, tenés información al respecto de cómo viene, en este caso sí, la previa, ¿no? Como te decía y como es obvio, dentro de 20 días va a haber elecciones. ¿Sentís que más o menos el pulso puede ir por el mismo lado? Sobre todo pensando en llamémosle desinterés o poco deseo de ir a votar de parte de la gente, o palpás otra cuestión, ¿no? A partir de las relaciones y los contactos que mantenés con la gente del Chubut. Claro, yo estaba hablando de Río Negro, ¿no? No del noroeste de Chubut, es verdad, estamos a nada. Mira, yo imagino, pero esto es aventurar, ¿no? Porque no hay mediciones, no hay cuantificaciones. Pero no me extrañaría que la participación sea también baja, digamos. Hay descontentos muy grandes con los municipios en la zona. Y la integración del gobernador Mariano Arcioni a las listas de Arriba Chubut creo que va a ser una atracción negativa muy grande, porque aquí en la zona de la cordillera, como imagino que en otros sectores de la provincia, pero en particular en esta zona, no es lo que se puede decir una figura muy popular el gobernador. Entonces, su presencia, la impronta del vicegobernador Sastre, es una verdadera incógnita, y teniendo en cuenta también que la derecha, encarnada en el senador Ignacio Torres, viene haciendo una atropellada desde atrás que tuvo resultados sorprendentes en las elecciones legislativas del año pasado, ¿no? Así que creo que ahí podemos tener una sorpresa no muy grata por ese lado. Bueno, uno dice vamos al punto y siempre parece como una ventana, en este caso, que nos vas abriendo, pero nos decías, o reparaba al menos, en esto que decís de lo que en el último tiempo se ha conocido como el Frente de Todos, Frente para la Victoria tiempo más atrás, Unión por la Patria ahora, dividido, escindido en 4 fragmentos en la provincia de Río Negro. Una parte que no es menor, como la agrupación La Cámpora acompañando a Bereltinec recordando, ¿no? Su llegada al poder más alto, bueno, a partir de lo acontecido con Soria en el inicio mismo de la gestión allá por el año 2011, la imposibilidad de repetir, la aparición de Arabela Carreras, su rol como parlamentario y también con esa balanza, ¿no? Ese fiel de un poquitito para un lado, un poquitito para el otro, en la época de Macri, inclusive acompañándolo a giras muy, muy especiales, ¿no? De aquellas donde se cocinan muchos tucos. ¿Y cómo ves entonces eso en la provincia del Chubut, ¿no? En donde también lo mencionabas, por ahí sí, la figura de Arcioni no es muy atractiva, etcétera, etcétera. Es más, en cuanto a estas declaraciones mismas de
de candidatos oficialistas, no solamente que tratan de esconderlo, sino que lo critican abiertamente. Va en una boleta, que es la boleta del Parla Sur, que va a aparecer en el cuarto oscuro entre los primeros lugares, pero bueno, después no tiene otro vínculo, si se quiere, más allá de sus representados en la Cámara de Diputados, que creo que son 3 en los primeros lugares. ¿Cómo entendés eso que se da? Recién veníamos de escuchar lo que sucedió ayer en la presentación de la inauguración del gasoducto. Massa, el acompañamiento obviamente de ese sector por parte de la política. ¿También está todo medio mezclado en ese sentido? Sí, bastante también, porque al mismo tiempo en muchos casos han confeccionado listas comunales con forceps por la presión de hacer grupos de unidad y no apelar a herramientas democráticas, en donde antiguos enemigos están abrazados, personas que se han denunciado penalmente se presentan juntos y tienen que hablarle a la sociedad y hacer malabarismos del lenguaje insólito para poder justificar que están juntos, ¿no? Eso tira muy para atrás cualquier tipo de adhesión y aleja a las personas. Y sobre todo porque, y en particular en Chubut, han abandonado las herramientas de la democracia interna a los partidos para definir por acuerdos de cúpula que se prolongan a lo largo del tiempo una y otra y otra y otra y otra vez. Y la intervención de la sociedad, de los afiliados, de los vinculados a las organizaciones políticas, que son las que debieran estructurar la organización, los afiliados, decíamos, no tienen participación absolutamente en nada, se los convoca solamente al momento de votar. Y así se van perpetuando estructuras que repiten una y otra vez sus propios vicios, digamos. Entonces, por eso digo, hay todo un paquete, una suma de pequeños acontecimientos en donde la política se va masticando pedazos de sí mismos y se va debilitando todo el tiempo. Y eso le va generando, le da argumentos a quienes necesitan la ausencia del espacio político como organización popular y le va dejando entonces lugares libres a la penetración de la derecha con discursos, vemos, cada vez más reaccionarios y más peligrosos, digamos. Creo que cuando la estructura se debilita, no es dinámica, no está al frente de los acontecimientos, termina atentando contra sí mismo. Y es lo que todo indica que podremos llegar a ver en estas elecciones. Estamos hablando con Alejandro Pairón, periodista, residiendo en el Bolsón. Bueno, ahora sí te llevo al punto de la nota que se puede encontrar, reiteramos, compartimos con la audiencia en el diario Tiempo Argentino, tiene fecha de ayer. Joel Lewis, causa judicial, dice nuestro epígrafe, ¿no? Hablando en términos de gráfica justamente, mientras te vemos allí con ese paisaje de fondo. Y tiene que ver esto con lo acontecido el 1 de febrero, ¿no? Son tantas las cosas que tienen que ver con Joel Lewis que por ahí uno tiene que focalizar y puntualizar bien de qué está hablando sobre este señor. Exacto, sí. Son los ataques contra manifestantes ocurridos en general entre el 30 de enero y el 2 de febrero durante la 7ª marcha por la soberanía al Lago Escondido. Se realiza todos los años para esa misma fecha. El ejército privado, las patotas con que cuenta Lago Escondido, van ejerciendo año tras año una violencia creciente contra los manifestantes que intentan arribar al lago por el camino más corto, más accesible, que es el del llamado camino de Tacuifí, que permanece bloqueado pese a que hay más de 25 fallos y resoluciones judiciales suscriptas por 10 jueces distintos que todo el ejército de abogados del Lago Escondido ha logrado impedir que se cumplan. Siempre la indicación es: abran el camino de Tacuifí. Lo último que han hecho, por ejemplo, un año atrás, es un inmenso portón con caños de tubing
rodeados de alambre de púas y cámaras de vigilancia con identificación facial, digamos, para resguardo el acceso a ese camino, digamos. O sea, el nivel de impunidad con el que goza Lago Escondido en esta zona es descomunal, digamos. Y así queda puesto en evidencia luego de la última marcha, en donde un grupo de las patotas en el camino de Tacuifí atacó a un grupo de manifestantes que estaba ingresando a través de un sendero de la huella andina. Eran 9 personas y fueron atacadas por media docena de jinetes y más o menos una veintena de personas armadas con palos y piedras, digamos. Los atacaron y le hicieron una emboscada a la salida del camino de Tacuifí, a 20 metros de donde estaba apostada la policía, que en absoluto silencio y pasividad vio cómo se sucedía el ataque. Era un grupo y de mujeres que fueron apaleados. Hay uno que terminó con una pierna fracturada, un traumatismo de cráneo, una compañera que terminó con la cabeza abierta y sangrante. Es una foto que circuló mucho durante esos tiempos. A la fotoperiodista de la agencia Telam, que cubre la comarca, Alejandra Bartoliche, le quisieron robar la cámara y la arrastraron mientras le pegaban con un rebenque. Digo, la violencia que se desató sobre los manifestantes. Hay personas que estaban en el camino, no habían en la ruta, no habían accedido al camino, debieron ser internadas por las pedradas que les partieron la cabeza, digamos. El ataque era muy grande y también con la policía ahí de Río Negro haciendo absolutamente nada. Entonces, por eso se abrió una causa judicial y en el Río Negro tiene un código penal acusatorio. La investigación de la causa está en manos del fiscal, y el fiscal tiene, desde la denuncia, tiene un lapso de 6 meses para formular los cargos. Debe recabar pruebas en ese proceso preliminar y hasta ahora lo único que hay en ese expediente son las pruebas que aportaron las víctimas. Según coinciden todos los abogados de las querellas, son 3 distintos, pero trabajan muy coordinadamente, según coincidieron todos, el expediente no se movió en nada. Nada. Cualquier movimiento que haga el fiscal en la investigación tiene que tener 2 cosas. Una, notificar inmediatamente a las partes, y otra, cargar la información básica en el sistema, o sea, el programa de la justicia. Ni emitió cédulas notificando a las querellas de que había algún tipo de movimiento, ni hay ningún dato cargado en el sistema judicial. Hubo una audiencia que pidió las mismas querellas cuando habían pasado poco más de 45 días, manifestando su preocupación que todavía no había ningún movimiento y también pidiendo el apartamiento de la policía de Río Negro. Son 2 capítulos y a ellos voy. En el primero, lo único que hay, decía, en el expediente son las pruebas aportadas por las querellas. Son todos los testimonios, hay pero decenas y decenas de videos y decenas de fotos en donde quedan claramente están los certificados médicos, digo, cámaras de vigilancia de la zona. Y está identificado y hasta con nombre y apellido que presentaron los querellantes de todos los miembros de la patota. La mayoría, algunos son soldados reclutados en otros lugares, entonces no los podían identificar porque no los conocían, pero los que son de la zona fueron todos identificados. Bueno, el fiscal no solo no detuvo porque fuera un delito en flagrancia, sino que ni siquiera citó a declarar absolutamente a nadie. No pidió medidas de prueba de ninguna naturaleza, ni siquiera envió copia de los certificados médicos, que es una cosa que se hace de forma mínima, básica, enviar una copia de los certificados médicos a los centros de salud para que quienes supuestamente lo firmaron ratifiquen que eso es así. Nada, absolutamente nada, y la audiencia de formulación de cargos debe realizarse el 2 de agosto, y ahora acaba de empezar la feria y sigue sin haber ningún movimiento. Intentamos hablar varias veces con el fiscal, Francisco Harrien se llama, el fiscal del Bolsón, y no respondió ni atendió el teléfono, absolutamente nada, digamos. La preocupación de las querellas es
significativa en ese punto. Pero lo otro, el segundo punto, que es la acción de la policía, y quedó no solo en evidencia por la pasividad de los agentes, los oficiales, los suboficiales, todos los que integraban el operativo, que había más de 200 policías en ese momento, cuando fueron los ataques, que eran notorias, están filmados, como a 20 metros de donde están parados, están atacando un grupo de personas y ellos no se mueven. Eso es brutal y está filmado. Pero también lo que se saltó a los primeros tiempos de la investigación, de la no investigación, llamémoslo así para ser precisos, es que la policía de Río Negro había realizado inteligencia sobre los manifestantes. Cuando también por una cuestión de forma, la Fiscalía le pide al comando policial que informe sobre todas las actuaciones que hicieron durante todo el tiempo de la marcha, ellos se caen con dos carillas y una tercera carilla, pero que tiene 3 líneas y las firmas, o sea, básicamente son 2 de información, en donde cuentan día por día, cada uno, desde el 30 de enero hasta el jueves 2 de febrero, cuentan día por día qué hicieron los manifestantes, al detalle, los vehículos en que se movilizaban, los micros, a qué empresas pertenecían, de dónde venía cada uno, qué dirigentes estaba a la cabeza, qué hacían, dónde iban, por dónde se movieron, qué gritaban. Era sorprendente. Habían presentado a la justicia un informe de inteligencia que está prohibido la realización de inteligencia interna, y más realizado por la policía cuando no se trata de inteligencia criminal. Entonces era sorprendente. Y la hacían sobre los manifestantes, no sobre las patotas que terminaron atacando a las personas. No solo eso, digamos. Ellos estaban parados frente al ataque y lo definen como enfrentamiento entre las partes. Por ejemplo, hay 3 manifestantes que fueron internados, uno que se fue con 9 puntos en la cabeza por las pedradas que tiraban desde adentro hacia afuera de ese portón de tubing que les había contado, que es donde se producía la mayor concentración. Del lado de adentro no hay ningún herido, ningún lastimado, ni se nota ninguno de los videos que hayan sido atacados. Sin embargo, el informe de la policía habla de un enfrentamiento entre piedras entre ambas partes. No hay ninguna evidencia material que lo note, no hay heridos del lado de las patotas, sin embargo la policía refiere a enfrentamientos. Y en media línea, te insisto, en media línea, dicen que en un momento hubo una agresión y ellos fueron a ver qué pasaba. Es todo lo que dice el informe de la policía respecto de la emboscada de aproximadamente 30 personas, un tercio de ellos jinetes, que la emprendieron contra 9 personas que iban caminando por un sendero para ingresar al camino de Tacuifí. Digamos. El punto que le añade gravedad a lo que ya es desmesuradamente grave es que el operativo policial estaba conducido por gran parte de la plana mayor de la policía. No tengo los nombres aquí de memoria conmigo, pero había comisarios mayores, comisarios generales, comisarios inspectores. Apenas había un oficial principal que era el jefe del operativo, digamos, el instrumental. Esto quiere decir entonces 2 cosas. Que la cúpula de la policía de la provincia estaba al tanto de que se realizaba inteligencia y lo avaló con su firma en el informe oficial. Que la cúpula de la policía de Río Negro es la que virtualmente decidió la inacción, o sea, la complicidad con los atacantes del Lago Escondido, porque eran los que comandaban personalmente y en el lugar el operativo y las policías estaban inmóviles. Eso indica que había una decisión política de hacer eso. La pregunta es, ¿era una decisión política que tomaron los 5 jefes policiales que estaban ahí o era una decisión política del gobierno de la provincia, de la gobernadora Arabela Correras, que ha demostrado reiteradamente y en todo tipo de circunstancias que está
por lo menos en tándem con la ocupación ilegal del lago Escondido, cuando no es abiertamente cómplice. Ha mentido flagrantemente más de una vez en defensa de las tropelías del lago Escondido. Digo, conforma un combo de irregularidades significativas que el fiscal y el juez de garantía, el fiscal Francisco Harrigan y el juez de garantía Juan Pablo Lauren, están obviando, mirando para otro lado y muy al estilo, démosle un toque futbolístico, como Francisco La Molina, gritan siga, siga. Las querellas exigieron mayor dinamismo en la causa, que no se produjo, y pidieron en una audiencia que se realizó vía Zoom el apartamiento de la policía en la investigación, partiendo de la base que la policía no puede investigarse a sí misma, obviamente, y acá hay delitos, hay por lo menos cuestiones reprochables, no sé si delitos sobre la policía que deben ser esclarecidos, y por eso pidieron su apartamiento y que la instrucción se haga con el auxilio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cosa que rechazaron sin mayor discusión, en una audiencia que duró 45 minutos, tanto el juez de garantías como el fiscal. Un estado de cosas bastante desagradable, digamos, y altamente preocupante para el estado de la justicia en la comarca andina. Estamos hablando con Alejandro Pairone, periodista del Bolsón, en función de esto y añadiéndolo, si se quiere, a la primera parte de la conversación. Aquello entonces del corrimiento del Estado lo podríamos poner por lo menos en un manto de duda, ¿no? Hay como una decisión entonces del representante del Estado en cualquiera de sus poderes de avanzar sobre esto. Lo digo entre afirmándolo y preguntándotelo. Sin lugar a dudas, digamos. El Estado nunca es neutral. Juega a favor del pueblo o a favor del poder concentrado, digamos. Y en el caso de Río Negro, desde un comienzo, toda la institucionalidad de la provincia de Río Negro, desde 1995, ha estado al servicio de todas las irregularidades que comete cada día, por su sola existencia, que comete la corporación británica Hidden Lake, para hacerlo con precisión, que es la propietaria de esa estancia de 20.000 hectáreas, dentro de la cual está el lago Escondido y al que impide el acceso. La provincia ha apelado decisiones judiciales que la obligaban a abrir el camino cuando no lo hacía, por ejemplo, el lago Escondido. La provincia defiende el interés del lago Escondido en contra del interés del conjunto de la sociedad de acceder al lago. En el momento en que se está ocurriendo la marcha, obviamente se produce una dinámica informativa muy potente que obliga a todas las partes a participar de la discusión, y la gobernadora Carreras no estuvo ausente de esa dinámica y hizo raíces radiales después de terminados los incidentes. Ella culpó a las víctimas del ataque justamente por ese ataque, por haberse metido donde no debían, dijo, así definió. Dijo que los militantes venían de Buenos Aires, los mandaba el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y venían a militar ideas raras a la provincia, así los definió, de esa manera que hace recordar momentos feos de persecución ideológica, hablar de ideas raras. Y al mismo tiempo mintió porque dijo que era imposible, perdón, era imposible, no era su prioridad además, abrir el camino de Tacuifí hacia el lago Escondido, porque eso lo obligaría a tener que expropiar tierras, alambrar campos, y no era una prioridad para destinar fondos para ese rubro, lo que es una mentira mayúscula, debido a que todos los campos que están en el camino desde la ruta 40 hasta el lago Escondido son tierras fiscales que tienen ocupantes provisorios, y la ley de tierras de la provincia de Río Negro dice que toda cesión o venta, digamos, de tierras fiscales, el nuevo propietario está obligado a perpetuidad y sin ningún tipo de costo a destinar el 5% de la tierra a la utilidad pública en caso de serle requerido. Con lo cual el camino se podría abrir tranquilamente, pero no lo hace.
y ha destinado los equipos de abogados de la provincia en reiteradas ocasiones a apelar medidas que la obligaban a abrir el camino. Incluso en un momento, el ida y vuelta de fallos y apelaciones, un juez de Bariloche le obliga, si la provincia no tiene formas, el camino lo tiene que abrir la empresa Lago Escondido, debido a que fue la empresa Lago Escondido que clausuró el camino preexistente, dinamitó los puentes que había en los ríos que va atravesando ese camino para llegar al lago. Entonces le dice, lo tiene que hacer la empresa. Y la empresa no apela a esa medida y sí lo hace la provincia en defensa de los intereses del Lago Escondido. Ahora, no es solamente con Lago Escondido. En los últimos tiempos hemos ido viendo la cantidad de grandes corporaciones, capital local concentrado y transnacionalizado, que ha adquirido de manera ilegal y fraudulenta grandísimas extensiones de tierras en el corredor andino que va prácticamente, principalmente, digamos, entre Bariloche y el Bolsón, pero también más al sur que llega hasta Esquel. Pero en particular en Río Negro, en ese corredor, tenemos ahí también hay una parte de Benetton, ahí está la reina evasora de impuestos máxima de Holanda, hay un grupo belga, está un grupo catarí que ahora está alambrando el acceso a las nacientes del río Chubut, está el empresario teatral Carlos Espadone. El conglomerado es muy grande y todavía no está claro, más allá del dominio de la propiedad de esa zona, de la utilización para monetizar el paisaje en turismo VIP, de la industria forestal y maderera, de las nacientes de agua, los periglaciales cordilleranos, y también, sin lugar a dudas, lo que no está del todo mensurado aún, que es la riqueza de la biodiversidad de los bosques andino-patagónicos, cuya utilización por ahora se nos escapa, pero seguramente conoceremos pronto, sin duda. Digamos, quiere decir que Río Negro tiene un problema gravísimo con la distribución de las tierras. Sin embargo, solo la emprende todo el poder punitivo del Estado contra las comunidades de pueblos originarios cuando emprenden alguna recuperación de tierras ancestrales, que son apenas un puñado de hectáreas. Los reprimen, los persiguen, los asesinan, ya lo hemos visto en los últimos 2 años, como el poder punitivo lleva a niveles de asesinar personas. Pasó en la Lofkenkentreu, pasó en la Kenwinkul Mapu, en el lago Mascardi, digamos, donde han asesinado a 2 militantes mapuches, digamos. O sea que la situación en Río Negro excede el Lago Escondido. El Lago Escondido se hace manifiesto en su magnitud más brutal debido a la impunidad del grupo empresario que lo mueve y por tratarse de una corporación británica ubicada en una zona de frontera de manera absolutamente ilegal que viola la ley de frontera de la Argentina desde su instalación. Digamos. Es casi un delito de acción continua que el Lago Escondido comete cada día que sale el sol, porque sigue estando en un lugar en donde no puede estar, aun cuando tenga la protección de todo el Poder Judicial Federal de la Argentina, que ha ido volteando cada una de las causas que se abrieron contra la propiedad de un magnate inglés en pleno territorio argentino y que además tiene secuestrado uno de los grandes lagos de la Patagonia. Alejandro, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por este contacto y por compartir información, ¿no? de manera permanente, que bueno, fue un poco el punto de contacto para compartir con la audiencia de la Namuncurá. Esto que decíamos, publicabas ayer, o publicaba el diario Tiempo Argentino a través de tu artículo, con respecto específicamente a la causa de febrero de este año, allí en la zona de Lago Escondido. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes. Alejandro Pairón, periodista del Bolsón, material, insistimos, que se puede y que tiene que ver más con lo puntual, con lo actual, pero bueno, sobre todo en la última parte
de la conversación nos hacía un panorama más extenso. El hombre. Pasaron 8 minutos de las 10 de la mañana de este lunes 10 de julio de 2023. Pausa, a la vuelta seguimos con más Bisagra. La Fundación Ceferino